Buenos días, estudiantes, ¿cómo están? El día de hoy vamos a trabajar la estructura de la Constitución. En el video anterior vimos que la Constitución Política de Colombia se divide en un preámbulo, 13 títulos y 380 artículos constitucionales. El día de hoy vamos a profundizar en la estructura de la Constitución. Para iniciar, vamos a establecer los acuerdos de clase de cívica. El primero, es necesario revisar la plataforma por lo menos una vez a la semana. El segundo, cumplir con los compromisos en las fechas asignadas. Y el tercero, mantener una comunicación asertiva. Para ello podemos utilizar el chat o el mensaje privado de la plataforma. ¿Qué vamos a aprender hoy? En primer lugar, vamos a estudiar la composición interna de la Constitución y su estructura general. Iniciemos. La composición interna habla de una división jerárquica de la Constitución, iniciando por el título. Los títulos se representan con los números romanos del 1 al 13 y enuncian el contenido de la norma, ley o derecho. Los capítulos dividen los títulos y especifican el contenido de la ley o la norma. Finalmente, los artículos explican puntualmente el contenido del deber o el derecho. Entonces, la composición inicia por el título, que menciona el nombre de la ley, el capítulo, que especifica el contenido de la norma, y el artículo que lo explica puntualmente. Susana cree que los capítulos explican puntualmente las normas. Es cierto, ¿tú qué crees? Es incorrecto. Muy bien, son los artículos los que explican puntualmente los contenidos de las normas. Ahora revisemos la estructura de la Constitución. La Constitución Política de 1991 se divide en 4 partes. La primera, la parte introductoria. La segunda, la parte dogmática. La tercera, la parte orgánica. Y la cuarta, la parte de la reforma de la Constitución. La parte introductoria se compone de 2 elementos. Un preámbulo, que es un texto que consigna los objetivos, valores y principios por los que se rige un país bajo la Carta Constitucional. Los principios fundamentales son aquellos derechos que son aplicables a todo el conjunto de la población y que se consideran muy importantes. La parte dogmática corresponde al título 2, los derechos, las garantías, que son los medios a través de los cuales se aplican los derechos, y los deberes. Y se compone de 5 capítulos. Los derechos fundamentales, los derechos sociales, económicos y culturales, los derechos colectivos y del ambiente, la protección y aplicación de los derechos, y finalmente los deberes y obligaciones. La parte orgánica habla de la organización del Estado, del territorio, la población
y el poder público. El poder público cuenta con unas ramas, son tres: rama ejecutiva, rama legislativa y rama judicial. Los órganos del poder público, que los vimos el periodo pasado, son tres: órganos autónomos e independientes, organización electoral y los organismos de control. De modo que en la parte orgánica se establece la organización, el funcionamiento y los medios de elección de los funcionarios del conjunto del Estado. Volvamos nuevamente a lo aprendido. Cuenta con una composición interna de tres elementos jerárquicos: títulos, capítulos y artículos. Su estructura cuenta con cuatro partes: una parte introductoria, parte dogmática, parte orgánica y parte de la reforma de la Constitución. Todos estos elementos forman la Constitución Política de 1991 y son muy importantes conocerlos para aprender a leer nuestra Constitución. Gracias, hasta luego.